Buenas noches amigos, el día de hoy les dejaré dos historias de terror, espero y les gusten. Bueno, antes de empezar el video quisiera enviar saludos a Jesús Sánchez, Mega, Gameplays, Pro, y por último a Estefan Barrera. Bueno, comencemos. Historia de terror, accidente. Al pasar Huejutla nos agarró una lluvia intensa que hizo que condujera lentamente. Mi esposa se comenzó a poner algo tensa porque estábamos en medio de la nada y se podía ver poco por la lluvia. Por lo que nos estacionamos en un paradero a esperar que pasara la lluvia. Hacía algo de frío y nos abrazamos para entrar en calor. Cuando la lluvia cesó, nos dispusimos a seguir con el camino. Ya la tarde había caído por lo que estaba oscuro y se notaba una peculiar neblina al ras de la carretera. Salimos del auto para apreciar la sierra, o al menos lo que podíamos observar a lo lejos, el sonido del cerrito en donde estábamos, y el olor a tierra húmeda inundó nuestros sentidos. Al regresar al vehículo notamos que pasó otro por la carretera muy rápido, era un Aveo de modelo reciente, y mi esposa se dio cuenta que iban un par de personas en el auto, que parecían ir algo desesperadas. Ella siempre fue muy observadora y yo solo quería llegar lo más rápido posible, ya nos había agarrado la noche en la sierra y sin conocer la carretera era para volverse loco. Pero tenía que mostrarme sereno ante ella para no alterarla aún más. Le di marcha al carro y me fui manejando sin correr mucho, pensaba en quedarnos en el primer hotel que viéramos y seguir nuestro camino durante el día. Pero aquello se veía muy improbable, estábamos en medio de la sierra y sin saber muy bien por qué rumbos, mi esposa sacó entonces un mapa de carreteras para ubicarnos y así poder llegar a algún punto conocido. No tardamos mucho en ubicarnos y más adelante quedaba un poblado más o menos grande y quizás alguna pensión donde quedarnos. Así que me fui seguro y esperando ver las luces del poblado en cualquier momento. No tenía mucho rato manejando por aquellos caminos cuando tomamos una pronunciada curva y luego un tramo largo, de pronto a lo lejos vimos las luces traseras de un vehículo que parecía estar ladeado en un vado a un lado de la carretera. Al pasar cerca del vehículo nos dimos cuenta que había chocado con un árbol, la parte delantera estaba hecha pedazos y el parabrisas roto. Me detuve unos metros más adelante y me bajé para ver si podía ayudar. Al acercarme al auto siniestrado, tristemente me di cuenta que venía una pareja, estaban cubiertos de sangre, el hombre tenía la cabeza metida en el volante y aplastada en el tablero del auto, mientras que la mujer estaba prensada entre la puerta y el asiento, su rostro había sido partido en dos. Aquello me ocasionó un pánico que me dejó en shock y temblando al ver la horripilante escena. Al mirar la parte trasera del auto, me percaté que venía otra persona, era una jovencita que estaba acurrucada en el asiento trasero, parecía estar inconsciente porque no se movía y pensé que también había muerto, aunque la parte trasera no había sufrido daños. Intenté abrir la puerta, pero esta se había atorado y me asomé de nuevo, esta vez la jovencita parecía estar sentada en el asiento llorando y tomándose el rostro con las manos, su largo cabello negro parecía cubrir su angustia y el dolor de haber perdido a sus padres. Me regresé al auto, mi mujer estaba parada a un lado temblando y claramente nerviosa. Saqué una herramienta para tratar de abrir la puerta y sacar a la joven, quizás llevarla a un hospital. Cuando regresé noté con extrañeza que la jovencita no estaba. Eso me dejó con una gran duda y con algo de temor. Era imposible que hubiera salido, mi esposa jamás vio salir a nadie del auto y yo estaba seguro de haberla visto llorar amargamente. Sin saber qué pensar, le dije a mi mujer que la joven no estaba, que no sabía a dónde había ido. Ella siempre fue creyente de cosas de fantasmas y se asustó enormemente, me rogó que nos fuéramos de ahí y que llamáramos a los servicios de emergencia, eso era todo lo que podíamos hacer. Aunque nunca había visto a mi esposa aterrada, estaba a punto del llanto cuando accedí que nos fuéramos del lugar. Mi esposa rompió en un llanto de miedo y pena por la pareja y por la situación de la joven. Yo aún no entendía cómo es que se había salido del auto o si en realidad lo que vi era alguien. No terminaba de pensar eso cuando en un instante los faros del vehículo iluminaron lo que parecía ser una persona corriendo por la carretera. Para mi sorpresa era la joven que parecía haber visto en el auto siniestrado. Delgada de cabello largo y vestido de manta todo lleno de sangre, parecía correr con desesperación. Apenas dije, esa es la niña.
Mi mujer se alteró y se puso tensa, sin pensar sus palabras fueron no te pares sin saber qué hacer, quise por un momento parar y ante la insistencia de mi mujer no lo hice, me seguí de largo no sin antes ver el rostro de aquella joven. Estaba pálida y con un enorme gesto de tristeza y angustia. En cuanto vi que desapareció del camino, le dije a mi mujer que se calmara, que ya íbamos rumbo a un hotel y pronto llegaríamos a un pueblo. Ella comenzó a decir que tenía miedo. Que sus abuelos siempre le hablaron de apariciones o ánimas que rondaban esos caminos de la sierra en busca de paz y que a veces venganza, que nadie sabía que le tocaría en suerte y más viniendo de noche. Después de decirme eso sentí escalofríos. Pero no era de esas personas creyentes de fantasmas. Al ir subiendo por las curvas mi mujer por la impresión y por el movimiento sintió náuseas y ganas de devolver. Como pude me paré a un lado de la carretera y la ayudé. Luego de que se sintió mejor, su rostro cambió a un mueca de horror, sus ojos casi salidos de sus órbitas contrastaron con unos labios que comenzaron a temblar como queriéndome decir algo. Corrí y la abracé, estaba temblando y helada. Al preguntarle qué sucedía, tan solo levantó su mano y señaló algo. Al voltear una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza y la impresión produjo que mi corazón se acelerara. A unos metros de nosotros estaba la joven del accidente. Estaba de pie, descalza y con el vestido de manta lleno de manchas, su rostro era pálido y sus ojos reflejaban soledad y tristeza, estaba delgada hasta los huesos. Cosa que no había visto antes en el accidente. Casi con mi mujer a rastras la subí al coche y le di marcha para alejarnos de ahí. Manejé lo más rápido que pude y al dar la vuelta en una curva mi mujer comenzó a balbucear algunas palabras que no entendía, al final de sus frases tan solo me dijo, ¿qué quiere? Luego de decir esto se quedó en total silencio y con los ojos cerrados, segundos después escuchamos en el interior del auto una voz femenina que decía, a mi mamá. Casi de inmediato mi mujer comenzó a gritar histérica, tapándose la cara y yo volteé de inmediato a la parte trasera del coche, cada músculo de mi cuerpo se tensó al ver que la joven venía sentada en la parte trasera, con su rostro pálido y demacrado. Luego de verla, dibujó en aquel rostro fantasmal una sonrisa y comenzó a reírse con una sonrisa breve y silenciosa. Mi mente se desconectó completamente, el miedo hizo que me paralizara y en vez de frenar aceleré el auto. Mi esposa gritaba con todo el terror que le pudo salir de su garganta y lloraba intentando que todo aquello fuera irreal. Yo con las manos temblando no sabía qué hacer, el frío nos invadió a ambos y de pronto unas luces que iluminaron el camino me alertaron que venía un vehículo de frente. Lo único en lo que pensé fue en volantear y eso fue todo. El auto cayó a un barranco no muy profundo, pero lo suficiente para que éste diera varias vueltas. Entre los gritos de pánico de mi esposa y los míos, vi con horror que ella salía por la ventanilla rota, no llevaba el cinturón puesto y el golpazo fue terrible, el horror se apoderó de mí, al ver que había sido expulsada del auto y luego un gran ruido al caer al fondo del barranco. Estaba medio inconsciente y luego entre sombras y ruidos raros pude observar que frente a mí estaba el rostro de la joven, la veía borrosa y después la nada. Desperté en la cama de un hospital, estaba en Huejutla y no sabía cómo había llegado ahí, luego de muchas preguntas, yo solo deseaba saber cómo estaba mi mujer. Un doctor que me estaba atendiendo, me miró muy serio y me confirmó lo que me temía. Ella había muerto en el accidente. Me desgarré en llanto y quise pararme de la cama, pero mis piernas rotas me lo impidieron. Cuando me preguntaron la causa del accidente, no supe qué responder o decir. Recorrí todo y recordé la aparición de la joven, la maldije no sé cuántas veces y luego de recuperarme no quise volver al sitio del accidente, ni siquiera ver lo que había quedado de mi coche. A mi esposa me la entregaron en una urna la cual descansa frente a mi cama, todos los días platico con ella y por las noches puedo sentir su calor en mi cama. Aún me duele todo esto y me duele la muerte de mi esposa por algo tan absurdo y tan irreal como un maldito fantasma de carretera. Siguiente historia, Aparecida. Al principio estábamos a ciegas con todos esos fenómenos, no sabíamos por qué o de qué manera enfrentar esa situación.
Después, en una Navidad vinieron mis abuelos desde Zacatecas a quedarse una temporada con nosotros y antes de que comentáramos cualquier cosa de lo que sucedía, el abuelo nos hizo una escalofriante revelación, ya que él durante su juventud había vivido en Tampico siendo petrolero. Hubo una época en que la colonia donde vivíamos formaba parte de la llamada zona de tolerancia de la ciudad en tiempos en los que el comercio y el petróleo movían a las personas. De tal suerte que esos terrenos sirvieron para alojar casa de madera y vecindades que funcionaban como prostíbulos y cantinas. Lo más alarmante es que nos contó que hubo casos sonados en los que las autoridades, atendiendo ciertas denuncias, llegaban a clausurar esos sitios, por presuntos crímenes que involucraban asesinatos y abortos practicados por las meretrices de los lupanares en cuestión. Para inquietarnos más, nos platicó que muchas veces encontraron osamentas y restos de fetos regados por todos esos terrenos baldíos que rodeaban las vecindades o en los mismos sótanos de las casas de citas, hubo decenas de no nacidos hechos pedazos. Con el tiempo desaparecieron esas zonas y dio paso a la modernidad y las construcciones. Sin embargo, no dudaba que aún hubiera algunos restos enterrados y eso nos puso en alerta. Yo sentí náuseas y ganas de salir corriendo de mi casa de lo asustada que estaba. Luego de contarles a mis abuelos nuestros problemas raros, ellos sugirieron llevar a un padre católico a bendecir la casa y mi abuela hizo algunos rituales en los que usó chiles, carbón y anafres, cuya humasera según servía para alejar todo lo malo que hubiera ahí. Pues al principio funcionó y los fenómenos gradualmente fueron desapareciendo, eso nos tranquilizó y continuamos con nuestras vidas. Fue en una fiesta de Semana Santa en la que vino familia de otros lugares a convivir con nosotros. Ya entrada la madrugada y al calor de las copas todos comenzamos a cantar y a bailar. Una tía que venía de Sacramento, que siempre fue sensible para ver ese tipo de cosas sobrenaturales, de pronto se para de su asiento y va al baño. Cuando regresa nos dice que quién era la niña desnuda que andaba en el pasillo. Mi mamá, mi papá y mis hermanas pequeñas sentimos un escalofrío tremendo al escucharla, mientras que mis familiares voltearon a ver a mi tía que señalaba hacia el pasillo central de la casa y lo peor sucedió. Vi claramente el rostro de una pequeña niña asomada en la esquina del pasillo, su rostro era de profunda tristeza, la cara embarrada de algo y el pelo apelmazado con mugre, denotaba el maltrato y el descuido en el que estaba. Yo en ese momento sentí que el piso se me movió y mi mamá apretó mi mano, mientras mi padre corría al interior para ver qué estaba sucediendo. Apagaron la música y todos se quedaron serios. En ese momento entendí algo que no había tomado en cuenta. Todos la vieron. Mientras mi papá revisaba en compañía de mis tíos y primos, de arriba a abajo, las mujeres temblábamos, en especial mi mamá y mis hermanas. Mis familiares no encontraron a nadie dentro de la casa, era imposible, todo estaba cerrado. Esa noche revelamos la verdad de lo que nos estuvo pasando a todos y algunos no lo podían creer, pero vieron a esa niña, así que algunos prefirieron retirarse y otros se quedaron para darnos recomendaciones. Después de esa noche nada fue igual en la casa. Para ese entonces mis abuelos ya se habían marchado y mi mamá habló con ellos de la aparición. Mi abuela le pasó la receta de los chiles a mi mamá y ella continuamente sombreaba la casa con aquellos vapores picantes que aparentemente ahuyentaba a lo que anduviera ahí. Pasaron días y no hubo más fenómenos. Hasta una noche que regresaba de la universidad, casi siempre entre 10 y 11 de la noche, recorría unas cuadras de donde me dejaba el transporte hasta mi casa. Mi calle y en especial la colonia es muy sola y la gente se guarda muy temprano y solo sale para lo necesario, por lo que no era raro no encontrar a nadie en la calle. Al dar la vuelta en una esquina, me percaté de algo extraño y vi a alguien sentado en la banqueta, cerca de mi casa. Conforme avanzaba me di cuenta que era una mujer que parecía estar sollozando, tenía un vestido gris y el cabello suelto. Mientras lloraba recargada sobre sus rodillas y con el cabello tocando el piso, pude darme cuenta que estaba descalza y parecía temblar. En ese momento no quise involucrarme y traté de seguirme de largo y llegar a mi casa lo antes posible. Los llantos de la mujer parecían de desesperación y en cada lamento jalaba aire para llorar más. Apresuré el paso y me metí a mi casa. Mientras cerraba el portón, vi a lo lejos a la mujer que continuaba con su desgarrador llanto.
Al entrar en mi casa todo era caos. Mis hermanas lloraban y gritaban mientras mi mamá, que también lloraba, las abrazaba fuertemente. Mi papá salía apresurado de la cocina mientras le daba un vaso de agua con lo que parecía ser azúcar a mi mamá. Al preguntar qué pasaba, todos me vieron sorprendidos y mi mamá extendió los brazos para que fuera con ellas. Dejé mi mochila y corrí a abrazarlas, todas temblaban. Mi papá de la misma forma extendió sus brazos para abrazarnos y sin saber por qué me uní al llanto. Pero después me calmé y pregunté qué pasaba. A lo que mi papá me lleva a la cocina y me dice que no me alarmara. Pero que a mi mamá la acababan de espantar, mientras ella estaba planchando una ropa. Dice que escuchó unos llantos de mujer en el patio y se dio cuenta que había alguien sentado en una jardinera. Al asomarse pudo ver que era una joven que parecía llorar amargamente por algo. Dice que sin pensar ella salió para ver qué sucedía y en qué podía ayudarla, sin mediar en cómo había llegado ahí o nada. Al acercarse y preguntarle qué le pasaba, dice que la mujer le respondió: es que ando buscando a mi hijita, la perdí y anda por aquí. ¿Cómo es tu hija? Le preguntó mi mamá. Es como ella. Dice que al momento de decir esto, la mujer extendió los brazos y en ellos llevaba lo que parecían ser restos de un bebé. Vio el cuerpecito lleno de sangre y con el cordón umbilical colgando del estómago abierto. La cabeza de aquello era una horripilante visión de algo putrefacto que se movía por la acción de los gusanos que salían de sus cuencas. Aquello le causó repulsión y pánico. Cuando lanzó un grito de terror pidiendo la ayuda de mi papá. Esa mujer abrió su boca para lanzar un grito de dolor que hizo que mi mamá corriera espantada al interior de la casa y casi cayéndose, logró aferrarse a mi papá que apenas salía para ver qué sucedía. Luego de que mi mamá se quedó totalmente asustada, refugiándose en el mueble de la sala. Mi papá salió para ver a la mujer y esta había desaparecido, no estaba en el patio, ni en el angosto pasillo que llevaba a la entrada de la casa. Las rejas estaban con candado y era imposible que alguien pudiera meterse. Luego de regresar vio a mi mamá abrazando a mis hermanas y fue por el agua con azúcar. En eso llegué yo. Después de lo que me platicó yo estaba muda, un espasmo que me dejó sin aire y sin habla me invadió al recordar que había visto a la mujer que lloraba en la calle. Casi en estado de shock me dirigí a la sala donde mi mamá estaba un poco más calmada y le pregunté casi mecánicamente cómo era la mujer que vio. Era una joven, con vestido gris y cabello largo, de cara horrible. Cuando dijo eso mis piernas se me doblaron y me quedé ida, no supe más y me desvanecí. Cuando recuperé la conciencia mi mamá estaba frotándome alcohol en la nuca y estaba acostada en el mueble. Comencé a llorar y la abracé. Le conté entre llantos lo que había visto en la calle y era la misma mujer que ella vio. Esa noche ninguno pudo dormir. Estuvimos todos en el cuarto de mis padres con una tensión y un miedo horrible. Mientras mis hermanitas dormían, el rostro pálido de mi papá nos veía con asombro, mientras mi mamá rezaba un rosario. Yo apenas si podía moverme, estaba petrificada. En la calle a lo lejos podíamos escuchar los lamentos de una mujer que parecía quejarse de algo que la lastimaba. Los lamentos duraron 1 hora y cuando se dejaron de escuchar el silencio de la calle parecía ser interrumpido por los ladridos de perros a lo lejos. Luego de esa noche, pensamos en cambiarnos de casa. Pero mis padres se negaron, no teníamos a dónde ir y finalmente nos mandaron a mis hermanas y a mí con mis abuelos a Zacatecas. Yo terminé mi carrera y mis hermanas estudian en la secundaria. Mi mamá se vino con nosotras tiempo después y mi padre aún sigue viviendo en esa casa. Él dice que los fenómenos han desaparecido y que no ha vuelto a escuchar o ver nada. Pero intuyo que no es verdad, sé que siguen pasando cosas. Pero es algo que quizás jamás sabré por qué no regresaré nunca a ese lugar. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente, buenas noches.